Y es importante por lo siguiente, porque cuando uno lee la propuesta de hecho tiene muchos aciertos y de hecho muchos aciertos en el diagnóstico sobre todo y algunos planteamientos muy fuertes en el diagnóstico que digamos que no es normal encontrar eso en un documento político, porque muy honestamente habla de ciertos problemas muy graves que tenemos hoy en día. Por ejemplo, muy abiertamente habla de lo catastrófica que ha resultado la prohibición de las drogas, muy abiertamente habla del problema que ha representado la militarización misma, propone modificar la guerra contra las drogas, propone modificar el sistema penitenciario, muy honestamente de nuevo habla sobre los costos que el sistema penitenciario implican, sobre todo para los familiares de la gente que está presa, porque el Estado no puede o no quiere o no le importa cumplir con las necesidades básicas de los presos y entonces sus familiares son quienes tienen que básicamente pagar por bienes básicos desde papel de baño hasta seguridad personal de los presos. O sea, De hecho, el digo, diagnóstico... Perdón. ahorita nada más que lo comentas, sí me parece, o sea, importante que lo digas porque varios de los argumentos que se presentan para, digamos, defender la propuesta de la Guardia Nacional es justamente ese, que es un plan integral, que no nada más es la Guardia Nacional, sino que es un plan integral que presenta cosas como la legalización de las drogas, los programas sociales, la reforma tal vez de los centros penitenciarios, acabar con la corrupción, todas estas cosas Así que es. mencionan, digamos así como que, bueno, es que no nada más puedes ver eso, sino esto es un plan integral. Sin embargo, creo que sí hay de todas maneras una especial atención a ponerle en la Guardia Nacional por todo lo que implica, ¿no? Bueno, es que, a ver, no solo por todo lo que implica la Guardia Nacional en sí misma, sino precisamente porque la Guardia Nacional es lo que hace que el plan no sea integral. O Hmm. sea, un plan integral es un plan que es coherente, que tiene sentido el diagnóstico con la propuesta. Y justo lo que estoy pintando es cómo el diagnóstico es bueno, atinado, y hacia lo que apunta es hacia la desmilitarización, y de repente aparece la Guardia Nacional militarizada como un injerto. Y realmente como un injerto porque incluso la Guardia Nacional es una figura que está en la Constitución, pero que está en la Constitución como la institución no solo civil, sino ciudadana. O sea, la Guardia Nacional surgió durante la Guerra México-Estados Unidos y fue el baluarte, por así decirlo, de los ejércitos liberales, porque eran ciudadanos movilizados, Hmm. armados, movilizados, que ayudaron a defender al país en la guerra con Estados Unidos, en la intervención francesa, en la guerra civil entre conservadores y liberales, pero en forma muy, muy, muy particular eran ciudadanos armados, organizados, que elegían ellos mismos a sus mandos y que eran mandos ciudadanos. De Bueno, hecho, digo, ahí nada más, eso mismo, Andrés Manuel López Obrador, cuando en campaña comentaba el concepto de la Guardia Militar, de la Guardia Nacional, hablaba específicamente de que la Guardia Nacional ya estaba en la Constitución y que no había necesidad de modificar la Constitución, justamente porque ya estaba ahí. Sin embargo, lo que se presenta y de lo que realmente habla la Constitución de la Guardia Nacional son cosas diferentes. Bueno, es que es eso. La Guardia Nacional que está en la Constitución, que históricamente fue relevante, de la que habló Andrés Manuel López Obrador durante campaña, no tiene nada que ver con la Guardia Nacional que propusieron. Exactamente. La Guardia Nacional que propusieron es un órgano totalmente distinto a la Guardia Nacional que existe, porque es un órgano militarizado. Es más, yo lo que te diría es, no es más que el ejército con otro nombre. O sea, la Sí, Guardia claro. Nacional propuesta va a estar entrenada por militares, va a estar formada por militares en sus dos primeras etapas, no nada más en la primera. O sea, primero es policía naval y policía militar, pero luego son efectivos militares, tanto del ejército como de la marina. Y en una última etapa dicen que se convocará a jóvenes para reclutarlos de nuevo, reclutarlos con entrenamiento militar. Exacto, también les Entonces, dan entrenamiento militar. así es. Entonces, entrenamiento militar, personal militar, organización militar, jerarquía militar, mando operativo militar, adscrito a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es más ejército. Le roban el nombre a la Guardia Nacional, que es este cuerpo ciudadano, no solo civil, ciudadano, que están ya en la Constitución, y lo que están proponiendo es modificar la Constitución para transformar radicalmente, para transformarla en algo que no es. Entonces, a la hora de que nos dicen que es un plan integral, yo diría no, es un plan más amplio, pero no es integral y no es integral porque lo que rompe la integración del plan es justamente la Guardia Nacional. Tú lees el diagnóstico y tú lees la mayor parte de las propuestas y son coherentes.
se habla del problema de la militarización, del problema de la guerra contra las drogas, se propone modificar la prohibición, se propone modificar la estrategia, pero después la propuesta concreta que se hace es más militarización. Entonces yo siento que alguien redactó el plan y alguien más, distinto a la persona o al equipo que redactó el plan, redactó lo de la Guardia Nacional. Es un injerto que no solo no coincide con las propuestas, con el diagnóstico, sino que hace imposible que se pueda cumplir con las propuestas y con el resto del diagnóstico. Por ejemplo, se habla de justicia transicional. Perdón, pero la justicia transicional requiere que entremos en un proceso de desmilitarización y de pacificación. Más Guardia Nacional militarizada, o sea, más ejército, no es entrar en un proceso de desmovilización, es exacerbar el proceso profundo de militarización que ya vivimos. Entonces, no solo no engarza con el resto de la propuesta, sino que rompe con el resto de la propuesta. La Guardia Nacional destruye lo muy acertado que sí viene en el resto de la propuesta.